Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches tengan todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal, y también lo pueden ustedes escuchar por Global Canal 12 y en Cali Canal 112, también por www.canalccali.com. Hoy estamos aquí en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores. Como evangelistas o como líderes o como embajadores de la palabra de Dios, siempre nosotros hemos declarado por estos medios de que el pastor es Cristo Jesús. Nosotros solo somos sus siervos, sus voceros, para que la palabra de Dios corra a todos los rincones de la tierra. Y hoy tenemos la oportunidad de llevar por este canal la palabra de Dios, que Él quiere que llegue a todos los hogares, porque el Señor vino es al pecador. Él quiere es que el pecador se arrepienta y viva. Y hoy puede ser una oportunidad para que tú que estás allí escuchando por primera vez, lleves y te llegue el mensaje que el Señor nos mande en el día de hoy, porque Él es el que nos guía. Toda la palabra es de Él. Nosotros únicamente somos sus voceros, que Él nos utiliza, como utilizamos en un momento dado un megáfono para que la voz corra, ¿sí? Así el Señor nos utiliza a nosotros para que su palabra corra verdaderamente, como dice el Salmo 103, a través de los vientos. Vamos a leer, antes de empezar, para que el Señor nos guíe, Salmo 127, para orar y nos indique el Señor Dios Todopoderoso cuál es su mensaje. Dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Amén. Vamos a orar y colocamos delante del Señor este lugar y su palabra, que es la que tiene poder para sanar y para salvar. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, delante de ti, Señor, colocamos tu palabra, que seas tú, Señor, orientándonos y guiándonos con el espíritu de sabiduría y de ciencia. Nos des, oh Señor, el espíritu de discernimiento, para que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a los hogares, y seas tú, Señor, transformando en tu momento, porque tú la envías, Señor, con un propósito, y hoy puede ser, Señor, ese propósito tiene preparado para alguien que tú, Señor, conoces, porque tú conoces todas las almas. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. El Santo Espíritu de Dios nos guíe. Amén. Gloria a Dios. Y ese es el título
del Salmo de David dice que el Señor es mi luz y mi salvación. Hay algo que nosotros no comprendíamos verdaderamente estando nosotros sin Cristo y sin Dios y sin ley, lo que significaba verdaderamente lo que es la luz. La luz tiene esa propiedad tanto física que se traslada, tiene movimiento de un lado a otro, ¿sí? Tiene velocidad. Por eso podemos hoy llevarles a ustedes este mensaje a través de los medios, porque esa luz que es la energía, que es una simbología también de Cristo, de Dios, tiene movimiento cuando entra a nuestra vida y nosotros podemos movilizarnos, podemos crecer, podemos avanzar hacia estar en busca de esa salvación que el Señor quiere para todos nosotros. Y lo contrario sucede con las tinieblas. Las tinieblas son estáticas, ¿sí? Están las dos partes, ¿no? La luz tiene movimiento, velocidad, transformación, cambia, mientras las tinieblas permanecen estáticas. Es una simbología de estar totalmente, ¿qué? En pecado, ¿sí? Estar en tinieblas es estar en pecado, sin luz. Por eso nosotros vemos, entramos a un cuarto totalmente oscuro, pero si hundimos un switch, inmediatamente las tinieblas desaparecen y la luz corre a través de ese cuarto o en el lugar donde nosotros entremos que esté oscuro. Ahí nos da a nosotros el Señor ese ejemplo de que debemos de tener esa luz, debemos de tener a Cristo en nuestro corazón para que podamos nosotros ir creciendo verdaderamente, avanzando hacia estar en busca de la salvación, porque cuando estamos nosotros en tinieblas produce angustia, las tinieblas produce angustia, produce miedo, ¿sí? Produce terror, produce desasosiego. Es por eso que debemos de buscar es la luz. Ahí nosotros, el Señor nos enseña en su palabra que hay cuatro clases de temores, los cuales nosotros lo podemos identificar como que hay uno que es verdaderamente en que debemos de tener temor, pero no un temor de miedo, es el temor a Dios. Cuando tenemos temor a Dios es para que nosotros verdaderamente lo busquemos, porque es para salvación, ¿sí? No es para perdernos, sino es un temor reverente de que verdaderamente tenemos un Dios que nos guía, que nos fortalece cada día a través de esa luz que ha entrado en nuestro corazón, que es a través de su palabra, ¿sí? No así cuando estamos en tinieblas, hay angustia, ¿sí? Hay miedo, hay desasosiego. Entonces, ese temor es el único que nosotros debemos de tener reverencia. Los otros temores los tiene el ser humano, temor al hombre, temor al que tiene allá el poder, temor al guerrillero, temor al ladrón, temor al hombre. Esa es otra clase de temor. Y hay un temor también que es el temor a las circunstancias, ¿sí? De la vida, por la enfermedad, por la angustia de no poder pagar unos servicios, un arrendo, por la deuda que tenemos. Esos son temores de ¿qué? De circunstancias que se nos presentan en la vida. Y el otro temor, el cuarto, es el temor al diablo, ¿sí? Es el temor cuando ves una sombra cerca de ti y tú no tienes la luz. Entonces no entras ahí porque tienes temor al diablo, a lo oculto. Entonces hay 4 clases de temores y solamente hay uno que verdaderamente es el que nos interesa a nosotros. Por eso el Señor en su palabra constantemente Él nos está diciendo: no temáis, ¿sí? No temáis, porque así como estuvo con Moisés, estaré con vosotros. Entonces es una reflexión y una enseñanza que nos va dando el Señor a través de su palabra, porque el ser humano está cargado de miedos, ¿sí? Y el Señor nos enseña en su palabra que no debemos de tener nosotros miedo. Dice, el Señor, Salmo 27:1, el Señor Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Entonces,
si tenemos esa luz en Cristo Jesús, si lo tenemos a Él como primera circunstancia, no debemos de nosotros de tener miedo, porque sabemos quién nos va a defender. ¿Contra qué? Contra cualquier clase de enfermedad, contra cualquier enemigo, sea un hombre, ¿sí?, sea un ladrón, sea todo eso, o un susto o un miedo. No debemos de sentir eso en cada uno de nosotros. Sí, la luz, esa luz que va creciendo cada día en cada uno de nuestros corazones, y ella crece en la medida en que nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, vamos leyendo, vamos reflexionando, vamos memorizando y metiendo los versículos, vertiendo su palabra acá en el espíritu de la mente, para que toda tiniebla que tengamos nosotros allí en el espíritu de la mente, que tengamos odio, rabias, contiendas, peleas, disensiones, ¿eso qué es? Eso son manifestaciones de tinieblas. Pero al entrar la luz, ellas ¿qué? Desaparecen. Así como cuando entramos al cuarto oscuro y prendemos el switch, la luz llega y desaparece toda tiniebla. Es lo mismo si nosotros verdaderamente nos estamos alimentando de esa luz verdadera. Por eso tenemos esa figura del celular, que la recarga 8 horas o un día, ¿sí? Por la noche, en el día tenemos que recargar para que vuelva ¿qué? A funcionar. Nosotros tenemos 24 horas, tenemos que estar nosotros recargando a través de su palabra, para que mantengamos verdaderamente esa luz de Cristo en cada uno de nosotros. ¿De quién temeré? La pregunta. No puede haber temor en cada uno de nosotros si tenemos esa luz en nuestro corazón. Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La fortaleza es una manifestación de protección, ¿sí? En las batallas, cuando el enemigo va a atacar, siempre los que se están defendiendo regularmente tienen que alrededor una fortaleza, para que las catapultas lleguen allí, los ataques o los flecheros o la caballería llegan hasta ese punto, porque hay que una fortaleza. Asimismo nosotros tenemos que esa fortaleza, que es a través de la luz de Cristo en cada uno de nuestros corazones, que nos va a defender contra todos esos ataques, contra todos esos temores que nos pueden atacar en cualquier momento de nuestras vidas. Ahí está nuestra fortaleza, en la luz de Cristo, ahí como nos dice en la palabra del Señor. Dice también el Señor en el Isaías 41:10, nos recalca cuando nos dice 41:10 de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. Oiga, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, si viene un ataque del enemigo, no debemos de tener temor. Debemos clavar rodilla, hincarnos al Creador para que nos guarde, porque hay circunstancias en que en nuestras propias fuerzas no podemos nosotros, y todo tenemos que dejárselo al Señor, porque nosotros somos débiles criaturas. Dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos como nada, y perecerán los que contienden contigo. El Señor ¿qué? Los desaparece, porque si nosotros estamos con esa luz de Cristo, nuestra defensa, nuestras armas de la milicia no es con cosas materiales ni armas materiales, sino con el poder de la palabra de Dios, que es la que nos llena, la que nos fortalece, la que nos dice: no temas ni desmayes, porque así como estuve con el Señor, con Moisés, así estaré contigo. Amén. Sígueme. Gloria a Dios. El Señor quiere es que nosotros venzamos los temores, porque hay mucho temor, hermanos. Inclusive para predicar la palabra del Señor hay mucho temor. El Señor es el que nos da el denuedo, nos da el poder para poder hablar de sus enseñanzas y de su palabra, que es poderosa, es viva y eficaz, y penetra, dice el Señor, y discierne los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Hebreos 4, ¿no? 12. 12.
Esto es importante nosotros como mensajeros y evangelistas del Señor, llenarnos del poder del Señor que nos lo da a través de su Santo Espíritu y su palabra de Dios, porque nosotros éramos muy temerosos, nosotros estábamos en tinieblas, Él es la luz y nosotros éramos ciegos de nacimiento, nosotros no teníamos a Cristo formado en nuestro corazón. Eso viene a través de la palabra de Dios, que dice que somos como la luz en Proverbios 4 de la aurora. Ya estábamos en medio de esas tinieblas hasta que ese día perfecto sea de nosotros. Vamos avanzando y vamos caminando. Nos da esa enseñanza a través del día, que va de las tinieblas a la luz, a la alborada, y va amaneciendo. Así somos nosotros. Cuando Cristo llega a tu corazón, nosotros vamos alimentándonos de esa luz, de ese día, y nos vamos perfeccionando a través del Señor, que nos va sacando de las tinieblas a la luz. Por eso dice que nosotros, había un ciego que se llamaba Bartimeo. Bartimeo el ciego, dice la palabra de Dios que era cojo, que era ciego de nacimiento, como todos nosotros, no teníamos la luz. Por eso la luz vino al mundo y para sacarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo amado Cristo Jesús, para salir de ese estado terrenal que nosotros teníamos, de temores, de miedo, de angustias, de desesperaciones, de aflicciones. Pero eso se logra a través del principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, y el conocimiento del Santísimo, que es la inteligencia, donde dice el libro de Proverbios 9:10, a través de la palabra de Dios nosotros vamos creciendo y vamos nosotros alimentándonos de ese poder del Señor, para que nosotros venzamos todos los temores. Por eso ese hombre le clamaba al Señor. En las tinieblas no hay misericordia, la misericordia está a través de la luz. Por eso nosotros tenemos que humillarnos al Señor para recibir misericordia. Dice Lucas 18:35. Lucas 18:35 dice: Jesús sana a un ciego en Jericó, en cualquier parte del mundo. Dice la palabra de Dios, nosotros somos ciegos, estamos en cualquier estado de una parte de terrenal, en una parte donde nosotros habitamos, pero nosotros debemos de tener esa luz. Dice: cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. No tenía el conocimiento, pero oía, ya no veía, oía, dice el Señor. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el Señor se acercó a esa parte de terrenal, a Jericó. Hoy también se acerca a ti. Tú habitas en alguna parte de un pueblo, de una nación, de un país, pero el Señor viene a todos. Él se acercó al ciego. El ciego oyó del Señor, no lo vio, pero oyó de Él y vio que el Señor se acercaba. Y el ciego, ¿qué le dijo? Porque era un hombre que no podía avanzar. Un hombre que está ciego está sin luz, su casa está en tinieblas, dice el Señor. O sea, no podemos nosotros avanzar, y si avanzamos no tenemos un camino claro, ni un derrotero, ni un proyecto, porque no estamos viendo más allá de las cosas, ni los peligros que nos pueden venir sin esa parte de la luz. Y la luz es Cristo. Cristo vino al mundo a llenarnos de esa luz poderosa, porque nosotros estábamos en tinieblas. Entonces, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Es un acontecimiento. Cuando Cristo viene a nosotros, nosotros vemos la luz, y cuando nosotros vemos la luz, nosotros vamos saliendo de las tinieblas y vamos creciendo en ese día como la luz de la aurora, hasta que ese día vaya perfeccionándose en nosotros y vamos caminando ya con el Señor, porque el Señor no hay tropiezos. Dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la salvación, pero por el camino de la perdición es un camino muy amplio, donde nosotros mismos hacemos nuestra propia voluntad,
porque estamos en las tinieblas, no entendemos las cosas, a las cosas malas le decimos buenas. Entonces, ¿qué dijo este hombre que era un ciego de nacimiento, como nosotros? Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí, y él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia, ten compasión de mí. ¿Ya? Porque estábamos en las tinieblas. La única forma de salir de las tinieblas y que haya misericordia es que Cristo venga a nuestra vida, para que nosotros podamos verdaderamente tener un discernimiento entre lo bueno y lo malo, y poder nosotros confiar en ese poder del Señor, que es el que nos saca de toda angustia, de toda desesperación, de toda pobreza, de toda ruina. Dice que estaba pidiendo limosna, no se podía levantar, porque un ciego no se puede levantar, dice el Señor, porque no tiene esas actitudes espirituales y terrenales, dice la palabra del Señor, para que podamos nosotros tener una vida en éxito y una vida en bendición y en prosperidad. La luz es Cristo Jesús, y nosotros tenemos que pedirle mucha misericordia al Señor para que nos saque de esas tinieblas, para que nosotros podamos ver verdaderamente nuestros actos y nuestras acciones, si son buenas y son malas. Por eso ese hombre le pedía misericordia al Señor. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía. Nosotros más nos tenemos que llenar del Señor, porque el único que tiene misericordia de nosotros no es el hombre, no son las cosas que nosotros hagamos de nuestra propia voluntad. El único que puede salvarnos de la ira venidera, y el único que puede hacernos avanzar y nos puede defender del mal, las angustias y la desesperación, es ese poder del Señor en tu casa, porque tu casa eres tú eres el templo del Señor, y si tú tienes la luz, pues puedes ver más allá, dice, los ojos del entendimiento, vas a entender, porque Cristo vino a traernos el entendimiento. Hijo de David, ten compasión de mí, porque Jesús vino en esa parte terrenal, dice, la raíz del linaje de David, el león de la tribu de Judá, venía en esa debilidad, en esa parte terrenal, pero venía como rey. Ya sabíamos, ellos sabían, ese ciego oyó que venía un rey espiritual, que es el único que nos puede sacar de las tinieblas a la luz y nos puede salvar de esa vida que llevamos nosotros alejada completamente del Señor. Pero el Señor se acercó a nosotros, el Señor se acercó al ciego y tuvo compasión de él, como ha tenido con nosotros, contigo. El Señor dice que le pidas esa misericordia, y el Señor viene y te da esa misericordia, te saca de las tinieblas a la luz y te pone en un lugar alto, en un lugar donde tú vas a ver los problemas, las dificultades, pero ya con el Señor los puedes vencer, porque esa fe que tenía este ciego dice que es el que vence al mundo, vence toda ceguera espiritual y terrenal, porque nosotros éramos ciegos espirituales y no podíamos avanzar. Si somos ciegos espirituales, nosotros hacemos nuestra propia voluntad, pero si nosotros tenemos la luz, vamos a creerle al Señor y vamos a caminar en ese camino, venciendo los tropiezos y venciendo las dificultades, que son muchos en esta tierra, porque el Señor nos lo advirtió: en el mundo vas a tener muchas aflicciones. Cuando no vemos una cosa, estamos en la otra, pero confía en mí que yo he vencido el mundo. Esa fe la tenemos que tener todos. Al oír al Señor, que es la palabra de Dios, el Todopoderoso que vino a nosotros vamos a llenarnos de esa fuerza, de ese poder, y confiar en Él, que Él nos va a sacar y va a tener misericordia a nosotros en las enfermedades, en las necesidades, en las dificultades, en los oprobios, en los momentos difíciles de nuestra vida. Si le clamamos al Señor, el Señor va a tener compasión de nosotros, porque estamos en tinieblas, pero nosotros debemos de humillarnos delante del Señor. Y dice: Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: recóbrala, por tu fe has sido sanado. Amén. Entonces, lo único que a nosotros nos puede verdaderamente sanar y salvar y llenarnos de esa parte del Señor es por la fe. Si la fe es imposible agradar a Dios,
Y este hombre que era ciego oyó del Señor. No lo vio, porque el Señor dice que bienaventurados los que no han visto y creen. Y ese es el pueblo de nosotros, que Dios nos regala esa parte de la fe, que es la gracia. Es un don inmerecido. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y la fe viene a ti. La fe viene a ti y Cristo viene a morar en ti, y es la única forma de levantarnos y echar fuera toda ceguera espiritual, porque nosotros estábamos en las tinieblas. Cuando nosotros nos hablaban de la palabra del Señor, que es el poder de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos escondíamos, huíamos, porque no nos gustaba la reprensión de la luz, porque dice que la luz es la que saca toda cosa que esté escondida, y la luz viene y nos descubre. El Señor nos descubre tal como somos nosotros, y nos va limpiando y nos va lavando de esas obras de muerte que nosotros nos hacían tanto daño, y nos va limpiando y vamos siendo morada de ese Señor en cada uno de nosotros, y nos va vivificando, y nos vamos limpiando y nos vamos santificando, y vamos haciendo la voluntad del Señor. Sin esa luz no hay misericordia. Por eso la misericordia está en que Cristo vino a las tinieblas. Cristo no es injusto. Él vino a las tinieblas, vino a deshacer las obras del diablo, porque las obras del diablo, nosotros estábamos en esas tinieblas, y dice que las obras del diablo querías hacer. Vosotros sois hijos. Teníamos una descendencia y una genética cainesca baja, terrenal, el cual de vuestro padre el diablo queréis hacer las obras de vuestro padre el diablo. ¿Y cuáles son las obras de vuestro padre el diablo? Pues estando en las tinieblas vas a matar, robar, destruir, vas a renegar, a blasfemar, vas a maldecir, vas a tener ofensas, vas a tener líos, pleitos, contiendas. Esas obras son de las tinieblas, y por eso vino Cristo a limpiarnos de esas obras y a deshacer las obras del padre el diablo, donde nosotros estábamos ahí como delincuentes, muertos en delitos y pecados, y Él nos dio la vida a través de esa luz que vino a nosotros, al mundo. Por eso nosotros no podemos desechar esa luz. Ábrele las puertas del corazón al Señor, de tu casa, ábrele las puertas para que haya verdaderamente un arrepentimiento pleno y puedas tener esa vida que el Señor dice, de limpieza, de pureza, de santificación, y vas a tener paz. Porque si tú no vuelves en amistad con Dios, nunca vas a tener paz, porque el Señor viene es a corregirnos, a sacarnos de esas tinieblas y a la luz, y a darnos las riquezas de su gloria, para que nosotros podamos andar en el camino de la verdad y la vida, no en nuestra propia voluntad, porque en nuestra propia voluntad nadie podrá levantarse. Dice la palabra del Señor, nosotros nos levantamos es por el poder del Señor, porque ya no estamos en las tinieblas. Él dice que Él nos traslada de esa parte de las tinieblas a la luz, al reino de su Hijo amado Cristo Jesús. Por eso es importante clamarle al Señor y humillarse al Señor y decirle: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque Él vino siendo rico, se hizo pobre y también se hizo débil como nosotros, para que nosotros recibiéramos ese poder a través del entendimiento y la luz que vino al mundo, y nos da el poder del Espíritu Santo, para que con ese poder y esa fuerza poderosa nosotros podamos dominar esta parte de la iniquidad, de las maldiciones, de la destrucción. Solamente se puede hacer con ese poder del Señor, donde nosotros éramos ciegos de nacimiento. Nosotros nacimos sin esa luz, pero esa luz tuvo que venir. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, para poder recibir esa misericordia, para poder recibir la luz, tenemos que salir de las tinieblas, y el único que nos puede sacar de esas tinieblas es el Señor, porque Él vino a eso, a deshacer esas obras malignas y a redimirnos de toda maldición. Amén, gloria a Dios. Hoy el Señor nos está abriendo los ojos del entendimiento para comprender verdaderamente que solamente a través de esa luz verdadera podemos nosotros deshacer toda tiniebla, que es una simbología de estar en pecado, ¿sí? Estar en rebeldía es estar en pecado, es estar en tiniebla,
Y el Señor nos sigue manifestando y diciendo allí también en su palabra sobre el temor, cómo nos manifiesta en todo momento y en todo lugar que no debemos de tener temor. Sigue allí el Salmo 27. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Toda potestad, toda hueste de maldad, toda circunstancia adversa, todo enemigo material o espiritual, todo demonio, toda cosa mala, si nosotros tenemos la luz de Cristo, ellos van a ¿qué? A caer, porque el Señor nos lo muestra en su palabra y la palabra es verdad. La palabra tiene poder. Lo que la palabra de Dios dice se cumple. Es la única verdad que hay en todo el mundo, entre los billones y billones de libros de literatura que tú conoces y que hemos conocido. Todos verdaderamente muestran que solamente la luz la tiene la palabra de Dios. La luz verdadera es las sagradas escrituras. Allí es donde nosotros debemos de consultar, porque si tú consultas un libro, se va basando en la imaginación del hombre, que puede aumentarle, quitarle o recrearse en sus propios conocimientos o en lo que vio o en su experiencia, ¿sí? Pero todo eso es algo falso, son cosas aumentadas y agregadas por el hombre. Pero si vas a la palabra de Dios, lo que el Señor te diga se cumple. Hoy nosotros estamos viendo que tenemos que echar de nosotros, por medio de la luz, por medio de Cristo en cada uno de nuestros corazones, todo temor y todo miedo, para que esos angustiadores, que puede ser la enfermedad, puede ser un cáncer, ¿sí? Puede ser una enfermedad cualquiera terminal, te va a angustiar. Eso es un angustiador, pero duro y fuerte. A eso agréguele el problema familiar, a eso agréguele el problema económico. Entonces son angustiadores. Y la angustia, Dios nos muestra siempre en su palabra, es un espíritu que te coge y te atrapa. Es un espíritu, dice en el libro de Job, que tiene boca y te atrapa y te lleva al postrer rincón. Y allí, en esa angustia, es cuando muchas personas se suicidan, porque comienzan a decir dentro de sí: no tengo salida, esta enfermedad ni los médicos pueden con ella, esta situación económica, no sé, no hay trabajo, no tengo por dónde echar. Entonces son varios temores, varias angustias que te van a atacar, y allí el enemigo va a ser presa fácil para nosotros, porque ahí mismo comienza a meterte allí en la mente: mátate, mátate. Por eso tú ves hoy en día tanto suicidio que hay, aún de jóvenes, mire, empezando a vivir y no tienen esa luz que lo pueda sacar de esa circunstancia de la droga, del robo o del atraco, ¿sí? Todo ese miedo y ese temor en que andan por falta de ¿qué? De la luz de Cristo en su corazón. Entonces todos esos angustiadores se le van encima y ya no tiene para dónde echar, hasta que llega y se suicida. Por eso vemos esas figuras a diario en los medios, en los periódicos, vemos todas esas informaciones negativas de suicidio. Y dice el Señor allí: y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Tropezan con quién? Con ese poder de Dios que se encuentra en ti, que se encuentra en cada uno de nosotros cuando creemos, cuando nos hemos arrepentido, cuando estamos nosotros cumpliendo los mandamientos, los estatutos que el Señor nos envía, porque Él envía su palabra y es con un propósito para que nosotros, Señor, cambiemos verdaderamente. El Señor tiene una voluntad directiva de guiarnos, de orientarnos, y tiene una voluntad permisiva cuando tú estás ¿en qué? En tinieblas, cuando estás sin Cristo y sin Dios, cuando estás haciendo lo que te da la gana, como dice el argot popular, tú estás allí ¿qué? En tinieblas. Entonces yo me caso con Julana o yo me caso con Julano
porque yo lo quiero así, no importa que tenga esto o estas circunstancias negativas que mi madre o mi padre me han manifestado. Por encima de todo, tú te casas. Ahí el Señor, ¿qué hace? Tiene una voluntad permisiva, te permite, no es porque Dios quiera, sino que te permite que lo hagas para que a través de esas circunstancias tú te des cuenta que solo a través de la luz de Cristo vas a ver que no era por allí que Él estaba mandándote que casaras con fulano o con sutano. Entonces Él permite muchas cosas y tú estás allí en tinieblas para que tú verdaderamente reflexiones y aprendas que solamente a través de la luz de Cristo podemos nosotros encontrar una verdadera bendición y manifestación de Él en nuestras vidas. Y dice el Señor: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. El corazón es el reflejo del espíritu, de la mente. No temerá mi mente. Si tu mente está llena de palabra, toda mal pensamiento, toda potestad, toda hueste de maldad, toda cosa mala, si tú con la palabra que está allí en el espíritu de la mente, si te has estado alimentando como el Señor nos manda, ¿sí? Dice: andad y escudriñad las escrituras porque ella os parece que mana la vida, de Juan 5:39. Si estamos, como dice en el libro de Josué, ¿sí? Que esta palabra no se aparte de tus ojos, que de día y de noche meditarás en él. ¿Sí es? No temerá. Todas las cosas te van a salir bien si estamos en meditación, si estamos pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo sano, en todo lo amable. Entonces, todos estos angustiadores que vienen contra nosotros, que vienen contra ti en cualquier momento, ¿van a qué? A salir, van a tropezar, porque Dios coloca esa fortaleza a través de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros y nos defiende. Allá en el libro de Éxodo 14:14 dice que el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero hay un sí verdaderamente condicional, y es de que nosotros verdaderamente lo estemos buscando en espíritu y en verdad, para que Él tome dominio y tome nosotros esa contra los enemigos, ¿sí? Él es el que lucha y Él pelea. Por eso no temerá mi corazón, no va a temer. Si el espíritu de la mente está lleno de palabra, vas a estar fuerte. Debemos estar fuertes en cualquier circunstancia, porque vamos a estar rodeados continuamente de angustiadores y de miedos. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque nuestra confianza es en el Señor. Toda nuestra confianza es en el Señor, que nos hizo desde el vientre de nuestras madres. Él nos formó y nos creó. Él conoce que nosotros somos polvo, que nosotros no somos nada, que somos débiles criaturas, pero que Él es la fortaleza, y que si creemos en Él, el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, vamos a tener quien nos defienda. Vamos a estar ¿qué? Confiados, ¿sí? Estar confiados es una manifestación propia que solamente le da el Señor, porque nosotros hoy en día no podemos confiar en el hombre. Dice Jeremías 17:5: maldito el hombre que confía en el hombre y ha puesto su brazo por carne. ¿Sí es? Por eso el Señor todo nos lo enseña. No podemos pensar y esperar en el político, en el que tiene el mejor puesto para que nos ayude si estamos sin trabajo, o en el mejor médico porque es un cirujano, ¿sí? Pues el especialista en el corazón. Primeramente, dice él, que debemos nosotros de confiar en el Señor, para que Él, a través de ese médico o a través de ese abogado, Dios actúe con sabiduría y te saque del problema. Pero la gracia y toda gloria es para el Señor, que te puso a X o Y profesional en tus manos, según las circunstancias que tengas, para que te saque de allí. Pero primeramente es el Señor, porque eres la luz que está en ti, y Él se manifiesta a través de esa persona. Muchas veces se manifiesta a través de un animal, como le pasó a Balaán. Tuvo que hablarle el Señor a través de una mula, ¿sí? Es símbolo de la gente que está sin Cristo, sin Dios y sin ley. Estábamos nosotros allí como animales.
muertos en delitos y pecados, sin razonamiento, pero el Señor nos da ese razonamiento hoy y podemos nosotros acudir a Él, que es el que nos defiende. Y dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. ¿Cuál cosa? Que verdaderamente nosotros creamos. Hay que creer verdaderamente, hay que tener fe, que lo que dice la palabra de Dios se cumple, ¿sí? Que es verdadera. Dice, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor, oiga, todos los días de mi vida. Todos los días es todo el tiempo. Esté trabajando, esté estudiando, esté en la casa, ¿sí? Que no abunde la ociosidad en ti. Siempre sacas tiempo para la palabra de Dios, para que se alimente verdaderamente el espíritu de nuestra mente, creyendo en el que lo puede todo, en el que nos va a defender, en esa fortaleza que Él nos va a colocar y nos defiende de toda esta cantidad de angustiadores, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Entonces vamos a contemplar todas las grandes y maravillosas cosas que Él quiere darnos cuando esa luz verdadera esté en ti, esté en nosotros, esté en cada uno. Es lo que el Señor quiere hoy a ti y a cada uno de nosotros, que la luz que es Cristo permanezca verdaderamente en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor es el que nos da ese poder de levantarnos y de fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza. Pero nosotros tenemos que venir al Señor, porque dice que se muestra la piedad al malvado, al maligno, al enemigo, pero Dios vino a todos y todos no se van a humillar delante del Señor, porque todos no es la fe, muchos no creen. Por eso dice la palabra del Señor que los profetas verdaderos que llevan ese mensaje de la salvación, como dice que los profetas de Baal se vinieron, y Jezabel, que son esas fuerzas malignas, contra el profeta Elías, y se vinieron contra él porque él tenía la palabra del Señor verdadera, y se vinieron lanza en ristre contra ese profeta, y él sintió temor. Muchos sienten temor cuando se habla verdaderamente la palabra del Señor, cuando se lleva el mensaje de la luz, y hay mucho profeta de Baal, dice el Señor, que lleva un mensaje de salvación erróneo, errado, haciendo perder al pueblo de Dios con cosas que Dios no ha mandado y mandamientos de hombre. Pero nosotros, como mensajeros del Señor, y el cual escrito está en la palabra de Dios, vive el Señor en cuya presencia estoy, decía Micaías a ese rey Acá, que decía que profetizara solamente de cosas buenas, agradables, de prosperidad, pero que no reprendiera al pueblo, al verdadero cristiano que viene a buscar la luz y a buscar una paz espiritual, sino que muchos profetas de Baal profetizan, son cosas terrenales, cosas vanas, cosas de Baal, cosas que no tienen salvación, porque son cosas terrenales, pero no profetizan la verdadera palabra de Dios, no profetizan la salvación de nuestra alma, que nuestra alma no puede quedar en las tinieblas. Nosotros no podemos morir sin adquirir la sabiduría, sin adquirir la luz del Señor que vino a nosotros, y nosotros no podemos dejarnos engañar del Dios de este siglo, que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, y solamente piden señales, milagros y prodigios, pero para la carne, pero la carne se va a perder. Dice la palabra del Señor en Corintios 15 que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Un día el Señor nos va a pedir cuentas, y nosotros no podemos estar desnudos. Nosotros tenemos que adquirir ese nuevo nacimiento, como Bartimeo el ciego, que era ciego de nacimiento, adquirir a Cristo, que vino la gracia y el perdón de todos nuestros pecados, porque el fin de la ley es Cristo, dice Romanos 10, de modo que el pecado fue destruido en la cruz y fuimos redimidos de toda maldición, de muerte, de pecado, para que nosotros recibiéramos la salvación tan grande, la gracia y el perdón, porque para todos hay perdón, dice el Señor.
todos, porque el Señor vino fue al enfermo, no vino al sano, no vino al que dice que está bien, que no necesita de nada. No, el Señor vino fue al que estaba sin luz, en las tinieblas, para nosotros recuperar la parte de Dios en nosotros. Por eso nosotros no podemos predicar un evangelio pobre, un evangelio desnutrido, un evangelio que no tenga palabra de Dios, sino un evangelio de verdad, que esté escrito en la palabra de Dios, y no engañar las greyes de Dios con cosas terrenales. Dios no quiere eso. El Señor dice que aquí un profeta de Dios, en Primera de Reyes 19, dice: Elías huye a Oré. Alá contó a Jezabel todo lo que Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen con D pequeña duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Entonces hay profetas del Señor que verdaderamente anuncian un evangelio verdadero, y hay profetas encubiertos. Dice aquí la palabra de Dios que Jezabel es un espíritu que dominaba esos profetas de Baal, donde solamente estaban haciendo cosas externas de señales, milagros y prodigios, y haciendo cosas que Dios no había mandado. Dios había mandado es anunciar la palabra del Señor, y el profeta decía: vive el Señor en cuya presencia estoy, porque Dios es un Dios viviente, que lo que dice el Señor, eso diré. Y nosotros tenemos que hablar es lo que dice el Señor sin temor, porque hoy estamos hablando del temor, y muchos profetas que están al servicio del Señor sienten temor, porque dice el Señor que tienen miedo y temor de anunciar la luz. ¿Y qué le pasó a este profeta? En Primera de Reyes 19:14 contestó el profeta y dijo: he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y han derrumbado tus altares. Ha habido un falso evangelio donde hay altares que son de Baal, son cosas externas, y el pacto del Señor lo han dejado por mandamientos de hombre, haciendo un poco de cosas que Dios no ha mandado ni ha escrito. Y entonces la grey de Dios se está perdiendo, está siendo extraviada a la fe, como nos decía hoy en ese hombre que era ciego de nacimiento y cojo de nacimiento porque no podía andar por el camino de la luz. Le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros tenemos que pedirle por fe entrar a esa salvación tan grande, no por cosas hechas, no por lo que vemos, no por cosas externas, porque dice el Señor que la fe no es lo que estamos viendo, la fe es la certeza de lo que esperas la convicción y la convicción de lo que no se ve, Entonces nosotros tenemos que creerle al Señor, creerle en lo que está escrito en la palabra de Dios, donde dice que la fin del pecado, de la muerte, de ritos, sacrificios, un poco de cosas externas, Cristo las llevó en la cruz y las crucificó y nos redimió de todas esas maldiciones de la ley, porque la ley era imposible quitar el pecado, era ineficaz. Hebreos 7 dice: ineficaz, no se puede quitar el pecado, ni un hombre puede quitar los pecados, solamente Cristo, a través de la limpieza de tu conciencia, porque tu conciencia está entenebrecida, está sin luz, nos dice hoy el Señor. A través de la luz de Cristo podemos nosotros limpiarnos de todas esas obras de muerte, como dice el Señor ahí en el libro de Juan 8, donde dice que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras del padre diablo queréis hacer: matar, lo que se está viendo hoy, robar, destruir, secuestrar, sexo ilícito. Toda esa maleficencia son obras de muerte, y solamente están ¿a dónde? Están dentro de nuestro corazón, están dentro de tu corazón, y el único que puede llegar allá dentro de tu corazón y echar fuera esas tinieblas es el poder del Señor, porque Dios es espíritu, y dice que tenemos que adorarlo verdadera en espíritu y en verdad. Es a través de su palabra que está en sus mandamientos y en su pacto.
y no podemos transgredirlo, porque dice que este pueblo me honra. No, dice que este pueblo de labios, de cosas externas me honra, pero su corazón, su alma está lejos de mí porque está pensando en otras cosas. Dice que tiene dos pensamientos. Si Baal es Dios, dijo el profeta, seguirle, y si no, pues seguir a Cristo. Estamos en dos pensamientos. ¿En qué pensamientos estamos tú y yo allá? Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no más, y con esa fe nos vamos a salvar, no por cosas externas. Dice aquí que contestó Elías: he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas que tenían la palabra, que tenían los mandatos, que tenían el Torá del Señor, ha abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada has matado a tus profetas, porque el Señor tiene profetas. El llamamiento viene a través de Cristo, no más. Él es el que da ese poder de llamar a sus escogidos, dice el Señor, y los prepara para que anuncien esas virtudes de aquel que los saca de las tinieblas a la luz. Solo yo he quedado y me andan buscando para quitarme la vida. Entonces hay un temor que hay. No se está predicando el evangelio verdadero, no se está predicando la palabra de Dios como Dios quiere y como requiere el Señor, y eso es delicadísimo, hermanos, porque nosotros no podemos recibir un evangelio pobre, un evangelio desnutrido, un evangelio que no tenga espiritualidad, sino de cosas vanas y externas. Ese evangelio no te salva es el evangelio de la fe, el evangelio verdadero de creer en el Señor, porque nosotros somos el pueblo, somos la iglesia del Señor, y el Señor vino a recuperar a esa iglesia, y solamente en Cristo Jesús tenemos ese poder. Mire lo que nos dice en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento nos dice que en Mateo 10:26 dice el Señor que hablemos sin temor. Amén. Debemos de hablar sin temor. El que tiene el llamamiento del Señor, el que ha sido limpiado y lavado con la sangre de Cristo, dice que vosotros eras así algunos, pero el Señor nos ha trasladado de esa parte de la ley, de esa parte de muerte, de esa parte del pecado a la parte espiritual. Y si nosotros tenemos la parte espiritual, tenemos que anunciar esa parte espiritual, no parte terrenal que no nos lleva a la salvación. Dice: no tengan pues miedo. Mateo 10:26. No tengan pues miedo de la gente, de los profetas de Baal y de Jezabel, que son estas iglesias terrenales externas que están llevando un evangelio falso y están desviando del camino de la verdad, de la vida de Cristo a las personas y las almas, porque las almas son del Señor, las almas no son de ninguna iglesia. Allá está en Ezequiel 18 donde dice: mías son todas las almas, mías, no son de nadie, no son de iglesias, no son de congregaciones, las almas son del Señor, y el Señor está escrito que mías son todas las almas, y el Señor aboga por sus almas y las saca de esa parte. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor: vamos a orar para darle gracias al Señor por este mensaje que el Señor nos da. El 1 Samuel 25:29, para que tengan ese versículo en mente, para que el Señor los guarde verdaderamente de todos estos angustiadores, de todos estos ejércitos, de todas estas potestades que siempre van a estar rodeándonos. Dice 25:29: aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante del Señor tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Es un versículo de protección para cuando nosotros verdaderamente, si hemos creído, todas estas fuerzas de angustiadores que vienen contra nosotros, tenemos verdaderamente quien nos defienda. Si alguien, cualquier demonio, cualquier circunstancia que nos presente, tenemos nosotros que recurrir es al poder de Dios, que es el único que nos puede sacar. Vamos a cerrar nuestros ojos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, damos gracias a ti, Señor, por permitirnos, Señor, traer estos mensajes
que son tuyos. Toda tu palabra es tuya. Y tú que estás allí oyendo, si has creído, Señor, en el poder de la palabra de Dios, recibe al Señor y dice: abre, Señor, el corazón de estas personas que han estado escuchando, si han tenido voluntad de recibirte, para que transformen su vida a través de esa luz que ha llegado hoy a sus hogares y se han transformado verdaderamente y se arrepientan, Señor, de todo pecado, de toda tiniebla, de toda potestad, y seas tú, Señor, transformándoles en nuevas criaturas. Gracias te damos, Padre. En Cristo Jesús os damos gracias, Señor, y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, posen sobre cada uno de vosotros. Amén. Dios los bendiga.